Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Abogados en este jueves de miscelánea. Hoy tenemos un tema muy importante en el campo tributario, pero antes reciban como siempre los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Y asimismo, antes de empezar, quisiéramos que ustedes tengan algunas indicaciones importantes sobre este webinar. Adelante, Erika. Muy buenas tardes, doctor Alberto. Bienvenido a este espacio académico. Igualmente les damos la bienvenida a todos nuestros agremiados y público en general. Como siempre, recordarles la importancia del registro de su asistencia. El registro de asistencia, como les vengo repitiendo, es un link que va a salir anclado en este chat o en esta sección de comentarios, como quieran llamarle. Hay que abrir el enlace, va a salir un cuadro de texto donde les pide que consignen su número de DNI. Consignan el número de DNI y se activa automáticamente el segundo renglón donde dice registrar. Se pone en verde, lo único que hacen es hacerle clic, el sistema va a cargar unos segunditos y les va a mandar un nuevo mensaje donde les pide que marquen asistencia. Hacen clic nuevamente en ese rectángulo verde que dice asistencia y el sistema cargará su participación. Y con eso confirma, perdón, su participación y nosotros les estaremos remitiendo los certificados correspondientes. Así también indicarles que si dentro de la transmisión en vivo perdón, la ponencia del doctor surgiera alguna pregunta o consulta, la pueden ir formulando para nosotros leerla al final de la ponencia, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Adelante, doctor Uriel. Bien, como decíamos, hoy día jueves de miscelánea tenemos un tema muy importante en materia tributaria. El título es Aspectos controversiales del delito tributario. Y para ello está puesto nuestro invitado, el doctor Alberto Martín Díaz Chávez, quien es abogado por la Universidad Católica Santa María, cuenta con un MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola, ha sido jefe procesal de la Intendencia Nacional Jurídica de la SUNAT, gerente de normas tributarias y gerente jurídico y penal. Ocupó el cargo de procurador de la SUNAT en Arequipa. Doctor Alberto Díaz, bienvenido a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Astete. Muchas gracias, Erika, y a todas las personas que nos están apoyando con esta transmisión. Y también les deseo muy buenas tardes a todo el público que tiene a bien compartir con nosotros este momento, que espero sea de aprendizaje y enseñanza mutua. Eh, no sé si ya puedo empezar con el tema, doctor. ¿Está bien? Sí, doctor. Le dejamos, doctor. Bueno, esta tarde quiero hablarles de tres aspectos controversiales del delito tributario. Ojalá nos dé el tiempo. Estos tres aspectos controversiales han salido de la experiencia que yo he tenido, básicamente como gerente jurídico y penal, dado que en ese cargo he tenido la revisión de de todas las denuncias penales que se han hecho en el país en el tiempo que yo he ejercido el cargo, ¿no? Eh, una primera cosa que se suscita en el interior de la administración tributaria es una discusión sobre si el delito tributario es materia del derecho tributario o es materia del derecho penal, ¿no? Entonces, nosotros aquí como un simple refrescamiento de memoria, vemos que el derecho tributario es el conjunto de normas que están referidas a la prestación tributaria. ¿Ok? Porque la prestación tributaria es el pago del tributo, ¿no? Entonces, todas las normas que sirven para lograr esta prestación tributaria conforman el derecho tributario. Y el derecho penal, por su parte, es un conjunto de normas que son un medio protector de la sociedad contra las conductas que son consideradas las más intolerables por la forma en que afectan a la persona humana, a la sociedad misma, y que conllevan aquella cosa tan terrible que es la imposición de una pena, ya sea para reeducar a la persona que es condenado y también esta pena
sirve para apartar a esta persona y proteger a la sociedad, ¿no? Entonces, haciendo esa diferencia, nosotros nos vamos dando cuenta ya que el derecho penal tributario no es un derecho que es parte del derecho tributario, sino más bien es parte del derecho penal, pero que tiene la necesidad de tomar conocimiento y saber sobre las cuestiones tributarias que le dan origen o que respecto de la prestación tributaria se han suscitado en una calidad que es considerada así intolerable, puesto que ha reducido el deber de contribuir que tiene toda persona que vive en un estado moderno como el nuestro, de poder ayudar al sostenimiento del Estado mismo, que es precisamente el pilar de nuestra vida civilizada actualmente, ¿no? Es necesario, sí, que la actuación de la administración tributaria sea entendida en esta primera fase de determinación si ha existido un delito tributario, a que haya tomado en cuenta cuáles son los principios del derecho penal que se deben respetar. Y si no ha sido así, entonces corresponde a la defensa hacer la debida corrección de esto y poner en conocimiento, ya sea del Ministerio Público o del Poder Judicial en su momento, cuáles han sido aquellos defectos que están alterando los derechos fundamentales de la persona que está siendo imputada de la comisión de un delito tributario. Vemos que el derecho penal tiene determinados principios que no necesariamente son compartidos por el derecho tributario. Y entonces, cuando se hace una investigación penal, aún partiendo del ámbito tributario, deberían estos tenerse en cuenta, ¿no? Los que vemos acá de subsidiariedad, fragmentariedad, última ratio, apuntan a que el derecho penal tiene una función residual que está solamente para castigar aquello que, como ya hemos dicho, es intolerable para la sociedad. Para todo lo demás, cada rama del derecho tiene una solución, ¿no? Y pongo como ejemplo, si se trata de elusión tributaria, el propio derecho tributario tiene una solución, que es la norma antielusiva general, la norma 16. Pero si se trata de evasión tributaria, ya estamos en un campo penal. Entonces, estos tres primeros principios que están señalados aquí sirven para decirnos eso. Solo vamos a llegar al aspecto penal cuando hayamos llegado a sobrepasar aquello que las demás ramas del derecho, particularmente la del derecho tributario, no han podido solucionar y no pueden solucionar. Escapa a su ámbito de aplicación, escapa a su poder, ¿no? El imponer una pena escapa al poder que tiene la administración tributaria o el Ministerio de Economía o el Poder Ejecutivo en sí dentro del Estado. El principio de proporcionalidad es algo muy importante en todas las ramas del derecho, pero en el derecho penal mucho más, porque la imposición de una pena debes guardar coherencia y proporcionalidad con el injusto realizado, con la magnitud de este injusto, ¿no? Así también el principio de lesividad se refiere a eso, no solamente se puede imponer una pena si hay un bien jurídico que ha sido lesionado o por lo menos puesto en peligro. Favorabilidad es un principio que está en el artículo 139, numeral 11 de la Constitución, y que es que se le debe aplicar al procesado la ley que se considere más favorable. Y si bien esto está bastante relacionado con la retroactividad benigna, no se circunscribe solo a ello, ¿no? Es de aplicación en todo aquello que le sea favorable a la persona que está haciendo un proceso. Es decir, incluso en la interpretación que pueda haber de las normas, aquella interpretación que se considere más favorable debería ser la elegida por el juzgador.
Y bueno, hay un principio de presunción de inocencia, que no es una presunción de licitud, que no es para nada lo mismo. La presunción de inocencia obliga a que la carga de la prueba esté en el Ministerio Público. Y esto es importante, dado que en la etapa administrativa, la carga de la prueba generalmente se la exigen al contribuyente. E incluso cuando esta investigación va a tener, y eso ya se sabe de antemano, una orientación penal, ¿no? Entonces es importante ir viendo qué aspectos se debe tener cuidado y si no se ha tenido cuidado, pues resaltarlos en el momento que corresponda a la defensa hacerlo. Acá vemos diferencias de los principios que rigen para estas dos ramas del derecho, ¿no? Como ven, en el derecho tributario, la carga de la prueba generalmente, bueno, fuera de las reglas de carga de la prueba que hay en el Código Procesal Civil, generalmente se la cargan al contribuyente. Al contribuyente se le dice, pruébeme lo que está firmando. Y pruébeme todas las cosas que usted necesite probar, a pesar de que la administración muchas veces conoce y tiene más facilidad de llegar a determinada prueba. Por ejemplo, puede pedirle a prueba a terceros, ¿no? El administrado no puede pedir la prueba a terceros porque los terceros simplemente se la pueden negar, quedaría en su arbitrio darla o no darla. En cambio, la carga de la prueba en el derecho penal está en el Ministerio Público y el Ministerio Público sí también puede exigir a terceros, pero con un mayor poder. En el derecho penal la prueba es de libre valoración, ¿no? Es decir, una sola prueba pequeña puede desbaratar un gran expediente de miles de hojas. En cambio, en el derecho tributario, la prueba todavía está en esa etapa de que existe prueba tasada, ¿no? Existe prueba limitada. O sea, tanto en el procedimiento contencioso tributario que se pueden presentar determinadas pruebas, no todas, pero básicamente está en qué cosa prueba determinados hechos para el derecho tributario, ¿no? Por ejemplo, un préstamo entre personas, se puede probar únicamente, o bueno, entre otros, o mejor dicho, con una serie de documentos y todos ellos son el sustento de esa prueba. Así, un préstamo necesita ser probado con el sustento de la necesidad del préstamo, la bancarización del préstamo y un documento de fecha cierta del préstamo. No importa las personas que intervengan, incluso si son hermanos o padres o hijos. En cambio, y si falta una de estas pruebas, pues entonces el préstamo no existe para el derecho tributario. En cambio, en el derecho penal, la valoración de la prueba es libre, ¿no? Es decir, ese mismo préstamo se puede probar con un testigo, con una foto, en fin, con muchas cosas. En el derecho tributario hay una visión positiva de la norma, o sea, importa mucho lo que está en la norma. Esto debido a que en el derecho tributario siempre se ha manejado en su mayor parte el aspecto simplemente administrativo, es decir, hay una primera instancia que es la propia administración tributaria, la SUNAT, y una segunda que es el Tribunal Fiscal, que son entes administrativos y por lo tanto no hacen un control difuso del derecho, ¿no? En cambio, el derecho penal sí tiene una visión positiva de la norma, una visión neoconstitucional, si quieren, o sea, está en un estado mucho más evolucionado. Bueno, ya habríamos hablado de la presunción de licitud, es la presunción de inocencia, del principio de favorabilidad también hablamos, y bueno, hay dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué cosa está en juego en esta relación jurídica tributaria? Es simplemente el pago de una cantidad de dinero, es algo patrimonial. La cantidad que se le debe al Estado, la medida de esa cantidad que se le debe al Estado. Mientras que en el derecho penal lo que está en juego es la libertad de la persona, es algo mucho más valioso. Y por lo tanto, dados estos fines diferentes, deben conducirse de manera diferente. El primer, les había dicho que son tres situaciones, tres aspectos contingentes de los que vamos a hablar. El primero es operaciones no reales.
Operaciones no reales es una definición que tiene la Ley del Impuesto General a las Ventas en su artículo 44, donde se establece a través de la definición ahí planteada qué cosas son las operaciones no reales, ¿no? Aunque el título lo sugiere, ¿no? Es algo que no existe en la realidad. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, el artículo empieza diciendo lo siguiente. Y lo que voy a hacer acá es poner las fichas sobre el tablero como si fuera un tablero de ajedrez para luego ver cómo éstas interactúan en la, digamos, postura que hemos encontrado algunas veces en la administración tributaria y que consideramos que no es correcta y en ese sentido puedo darles el consejo para que puedan defenderse adecuadamente. Y esas fichas las estoy poniendo aquí en rojo, ¿ya? El artículo 44 empieza diciendo que el comprobante de pago emitido, que no corresponda a una operación real, es decir, que no corresponde a una operación que haya ocurrido en el mundo de lo fáctico, obligará al pago del impuesto consignado, nos estamos refiriendo al IGB, por el responsable de la emisión de ese comprobante de pago. ¿Ok? Aquí estamos, hay dos personas, un vendedor y un comprador. El comprador le da dinero al vendedor y el vendedor le da un comprobante de pago. O sea, el vendedor es el que emite el comprobante de pago. Pero estamos hablando de una operación no real y vamos a ver por qué es importante distinguir quién es el verdadero emisor del comprobante de pago. Y dice más adelante, el que recibe el comprobante de pago no tendrá derecho al crédito fiscal u otro derecho o beneficio derivado del IGB originado, bueno, se supone en esta operación. No tiene derecho a ese. Esta es una consecuencia lógica, ¿no? El crédito fiscal le sirve al que recibe el comprobante de pago para sustentar sus operaciones, que ha tenido operaciones de compra, y de forma tal solo grabarse en la fase económica en la que está y hacia adelante. Es decir, restar todo aquello que ha venido de las fases anteriores, para así poder trasladar el impuesto solamente de lo que a él le corresponde a las fases que están más adelante. Si no pudiera restar este crédito fiscal, ese dinero que ha pagado se convertiría en un costo a la producción, se convertiría en un impuesto a la producción y se trasladaría sumándose al costo a la siguiente fase, digamos, de mayorista a minorista. Bueno, el artículo 44 continúa señalando que se considera operación no real dos situaciones. Antes solo era una, ahora son dos. Y la separa en dos literales que son los que nosotros vamos a utilizar simplemente refiriéndonos al literal A o al literal B. Literal A es aquel que dice en que se emite un comprobante de pago por una operación grabada, pero esta operación es inexistente o simulada. ¿Ok? Permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes o prestación de servicios o utilización de servicios o contrato de construcción. Todo esto de bienes, servicios, utilización y contrato de construcción son aquellos aspectos que son grabados con el IGB. Pero lo que estamos viendo en este literal A, que recoge el antecedente, es que efectivamente esta es una definición de algo no real, algo que no ha sucedido, algo que se ha simulado. Se ha simulado que ha sucedido, pero no ha sucedido en la realidad. ¿Qué es lo que no ha sucedido? La transferencia de bienes o servicios, ¿no? Eso es lo que no ha sucedido. Pero el literal B contiene más bien una ficción, porque dice, aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago no ha realizado verdaderamente la operación. ¿Ok? O sea, el que figura en el comprobante de pago no ha realizado la operación, pero la operación es realizada. ¿Por quién? Habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación, en el caso que el adquirente cancele la operación a través de los medios de pago que se señala en el reglamento, mantendrá, ¿quién? Mantendrá el adquirente de los bienes el derecho a usar el crédito fiscal que se ha sido trasladado en ese comprobante.
En el primer caso estamos ante una simulación absoluta, o sea, algo que no ha existido, algo que es completamente simulado. En el segundo caso, algunos le llaman simulación relativa, pero en realidad no es una simulación relativa, porque si la comparamos con las definiciones que tiene el Código Civil de lo que es una simulación relativa, no vamos a encontrar que esto no se trata de que las partes han querido concluir algo distinto, porque acá simplemente el que ha emitido el comprobante de pago ha suplantado a quien debió emitirlo, ¿no? Pero si nosotros vemos la diferencia entre ambas operaciones es que en la primera no existió nada y en la segunda sí existió una transferencia de bienes. Entonces, el fáctico de la primera es distinto al fáctico de la segunda. Hay una transferencia de bienes. Vamos a hablar solo de bienes para no enredarnos con servicios y utilización y contratos de construcción. Vamos a hablar simplemente de bienes. En la primera no hay bienes. En la segunda sí hay bienes. El artículo 44 de la ley del IGB tiene una reglamentación especial que es la que aparece acá en la diapositiva, ¿no? El artículo 6, numeral 15 del reglamento de la ley del IGB. Entonces, este numeral 15.4 solo se refiere a las operaciones que señaladas en el inciso B, es decir, aquellas donde existe esta ficción de, de una operación, ¿no? De una operación no real. Es decir, donde existe una operación, quien ha emitido el comprobante no es el que figura en el comprobante. Entonces dice acá, y esto también está en el artículo 44, que en ese caso, el que ha recibido el comprobante puede mantener el derecho a usar el crédito fiscal que viene incluido en ese comprobante de pago. Siempre que repite un poco lo que ya está en la norma. Utilice los medios de pago. Bueno, siempre se tiene que utilizar medios de pago bancarios, ¿no? Se refiere a los medios de pago bancarios, o sea, cheques, depósitos en cuenta. Los bienes adquiridos utilizados sean los mismos que se consignan en el comprobante de pago. Y el comprobante de pago reúna requisitos. Es obvio, siempre ha sido así. O sea, acá lo más importante es esto de que los bienes adquiridos sean los mismos que figuran en el comprobante de pago. ¿Ya? Y dice, añade esto, y este es un requisito que el reglamento ha incorporado por encima de la norma legal, porque la norma legal no tenía esto como requisito para la validez o para que pueda utilizar el crédito fiscal. Ojo, por más que pueda utilizar el crédito fiscal, esto también se considera una operación no real, porque así lo señala el literal B del 44. Pero dice, habiendo cumplido con lo señalado anteriormente, se perderá el derecho al crédito fiscal si se comprueba que el adquiriente o usuario tuvo conocimiento al momento de realizar la operación de que el emisor que figuraba en el comprobante de pago no era quien realmente estaba haciendo la operación, ¿no? Fíjense, o sea, él supuestamente ha hecho la operación entre A y B. A le ha vendido a B. Para B, quien le ha vendido es A. Pero como este supuesto de operación no real, no es A el que le ha vendido, sino X. X le ha vendido a B, ¿no? Pero B no sabe que es X. B piensa que es A. Si B piensa que es A, pero, y cumple con los requisitos, entonces podría usar el crédito fiscal que ha venido en ese comprobante. Pero si B sabía que A no era A, sino X, no puede usar. Como ven, aquí tenemos una situación de prueba negativa, es decir, ¿quién debería probar ese no conocimiento? Obviamente, quien está imputando que no conoce, ¿no? En ese caso sería la administración tributaria, es el que quiere imputarlo así. Porque el conocimiento, y dado también en presunción de licitud, se entiende o se presume que lo tiene B. O sea, B piensa que el que le ha entregado es A. ¿Ok? Entonces, esto ya repetimos lo que ya habíamos visto.
el responsable de la emisión, porque entonces acá, porque es importante, esto sigue siendo el reglamento, pero el reglamento repite un poco lo que le dice la ley, ¿no? No cumple con una economía, un principio de economía, repite lo que dice la ley en cuanto a que el impuesto debe ser pagado por el responsable de la emisión. Como hemos visto acá, en el literal B, el que ha emitido el comprobante no se trata de A, sino se trata de este X. Entonces, en realidad, a él sería quien le tendrían que cobrar el impuesto, ¿no? Aquí, a él tendría que pagar el impuesto que ha sido consignado en ese comprobante de pago. Pero el problema es que X, pues, no está determinado, ¿no? Conversando con las personas que hicieron esta norma en su momento, o que estuvieron presentes con los que la hicieron, porque esto es bastante antiguo, se entendía que podían hacer un seguimiento hasta llegar a quien verdaderamente, es decir, hasta X, a quien verdaderamente emitió el comprobante y cobrarle el impuesto. Pero eso parece que quedó, pues, en teoría, porque no, en realidad no es muy fácil hacerlo. Y bueno, el mismo artículo 44 dice, la operación no real no puede ser acreditada por la existencia de bienes, es decir, bueno, hay bienes, pero no significa que porque hay bienes la operación es real, ojo. Eso ya se entiende precisamente de la formulación que se nos está dando, ¿no? Y la retención efectuada o percepción soportada, esto es para el régimen de retenciones o percepciones, obviamente quien está simulando operaciones, pues también simula las retenciones o las percepciones que deben hacerse para que estas operaciones se den, ¿no? Y acá tenemos el esquema que nos va a permitir explicar mejor la diferencia de los dos literales. Entonces, de acuerdo a las fichas que hemos ido poniendo, vemos que el literal A nos dice que un sujeto A supuestamente le vende a un sujeto B, ¿no? Este es el proveedor y el emisor a su vez del comprobante de pago. Pero, y este es el adquiriente y el que recibe el comprobante de pago. Y por supuesto, cuando recibe el comprobante de pago, en este comprobante de pago viene un crédito fiscal que él podría utilizar. Pero como se descubre que esta operación no ha existido, ese crédito fiscal ya no se puede utilizar, ¿verdad? Muy bien, este es el lado simple. El literal B estableció esa ficción que le hemos venido hablando porque el sujeto A se supone que le vendió al sujeto B. El sujeto B piensa que el sujeto A es el que le ha vendido, ¿no? Pero en realidad, y lo piensa así, y es fácil de pensar esto, digamos, lo normal pensar esto, porque hay bienes o servicios prestados, existen estos bienes, se puede probar estos bienes. De una u otra forma, esa prueba de la existencia de esos bienes determina que este tipo de operación no real es no real, pero es no real de un tipo diferente a la que está en el literal A. Este tipo de operación no real es una operación que puede para el sujeto B, además, ya en el propio derecho tributario, se le permite incluso que podría utilizar el crédito fiscal, es por esta diferencia. Aquí hay bienes o servicios, probadamente estos bienes o servicios. O sea, bastaría que quien está en esta situación de probar la existencia de estos bienes o servicios, debería válidamente sostener que la imputación que se le imputa como no real tendría que estar necesariamente en este literal. Evidentemente lo que dice la administración es, bueno, el sujeto A no te las ha proveído, pero si habiendo bienes, tiene que haber sido un sujeto X. Este sujeto X puede ser cualquiera, hemos dicho. Pero, y aquí es donde viene lo contingente, ¿no? La administración, yo he encontrado casos en que dice, mira, ¿sabes qué? Como no podemos determinar la identidad del sujeto X, entonces, y siendo él el responsable de pagar el impuesto consignado en el comprobante, porque él es el emisor, en realidad, este no es el emisor, desde el punto de vista. No podemos comprobar quién es, y por lo tanto no podemos saber si los bienes que están en ese comprobante son los bienes que dicen que hay. Entonces, esta operación no puede estar en el literal B. ¿Ok? Y, no puede estar y si no puede estar en el literal B, por tercio excluido, tiene que ser literal A. Y esto es básicamente una conclusión equivocada. Si hay bienes, ya es el literal B.
Si no puedes utilizar el crédito porque no puedes demostrar que son los mismos bienes, bueno, no podrás utilizar el crédito. Pero sigue siendo una operación no real por el literal B. Y esto que es hasta este momento de la explicación meramente administrativo y tributario, tiene una incidencia en el aspecto penal, perdón. Porque como vemos, una cosa es demostrarle a un juez qué hace alguien con un comprobante si no ha habido ninguna operación, o qué a la demostración acá, habiendo bienes, a quien le corresponde demostrar, más bien, siendo el Ministerio Público o la Procuraduría de la SUNAT, demostrar que uno, que este sí sabía que X era el que vendía, y por lo tanto tiene que saber quién es X, y por lo tanto tendrían que identificarlo, y por lo tanto corroborar si los bienes han salido de él o no han salido de él. Pero esa prueba ya es una prueba mucho más difícil que la que nosotros tenemos acá. O mejor dicho, es una prueba para que a quien hace la imputación penal mucho más difícil de llevar a cabo. Tanto así que en realidad esta operación, al poder ser, incluso no tener ni siquiera una sanción administrativa, porque podría utilizar el crédito fiscal si cumple con los requisitos que ya hemos señalado, entonces sería muy difícil que se pretenda que esta situación que está en el literal B, esta ficción de una simulación, termine siendo imputada penal. Esta no me queda duda de que sí, porque aquí claramente hay un acto fraudulento para pagar menos tributos, pero acá no necesariamente, porque el sujeto B ha tenido que comprar, ha tenido que pagar, porque los bienes no van a venir gratis. Que hayan suplantado al sujeto A por un sujeto X. Bueno, ¿no? No quiero decir que en el literal B pueda que no haya delito, porque puede haber ahí una diferencia de precio que se ha querido aprovechar, una mayor ventaja que podría servir para reducir el impuesto a pagar, ¿no? Que es el core de lo que es el delito tributario, ¿no? El dejar de pagar. Pero la diferencia probatoria en estos dos casos marca la diferencia en ya no un proceso penal. Eh, ¿Qué sucede ante esto, no? Que para que se le pueda a un, para que se le pueda exigir al administrado que, que exista un sujeto X o que se determine la realidad del sujeto de la existencia del sujeto X, para que sea literal B, tendría que haber dicho la norma eso, ¿no? Tendría que haber dispuesto que se debe identificar al emisor para que sea la operación no real de literal B. Pero la norma no lo ha identificado. No se ha dispuesto eso. Entonces ya no es necesario que nosotros identifiquemos la identidad del sujeto X. Si no hay bienes, es el literal A. Pero si hay bienes, bueno, pues los ha hecho un X. Identificarlo es cosa de quien hace la imputación. Muy bien. Sea la y esto ya desde el punto de vista administrativo, imagínense cuando lo trasladamos al aspecto penal. Bueno, se dice también que esta identificación plena y absoluta de los bienes, es decir, ¿cómo sabemos si los bienes que están en el comprobante son los mismos que los bienes que tienen? Y básicamente porque ya han pasado años, ¿no? Muchos de estos bienes ya se han consumido, ¿no? Imagínate que compraste maíz amarillo duro para alimentar las gallinas. Comprobaste alimento balanceado para animales mayores, reses, etc. Compraste gasolina, compraste algún tipo de insumo necesario para producir el producto que saca. O como yo vi en un caso, que fue el que hizo despertar esta duda, compraste cuero crudo, cuero de vacuno recién beneficiado, que además salió a través de aduanas, o sea, a través de SUNAT, procesado y convertido en cuero listo para hacer carteras, zapatos.
¿Ok? Entonces, no hay forma de decir que ahí no existieron bienes. Existieron bienes. Y por lo tanto, si existieron bienes, entonces se trata de literal B y no de literal A, ¿no es cierto? Pero esos bienes, por ejemplo, ¿cómo puedes identificar un cuero ya procesado, o sea, un cuero ya curtido, y decir que no es el mismo bien que el cuero crudo? O sea, tendría que tener algún tipo de código para decir que es el mismo. No, no. No es necesario llevar a ese extremo la necesidad de que sean los mismos. Son los mismos bienes, por supuesto que son los mismos bienes, si la descripción coincide, ¿no? Exigir algo más allá de esa prueba. Dime, por favor, un examen molecular de cada grano de maíz amarillo duro, o de la gasolina. Molecularmente esa gasolina fue la que salió de tal refinería o no tal refinería. Imposible, ¿no? Eso se llama prueba diabólica. Exigir eso al contribuyente es prueba diabólica, y ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, ¿no? Eh, en que esa prueba no se puede exigir definitivamente. Si son 10 toneladas de maíz amarillo duro, no soy experto en el asunto, pero de determinada especie, y eso es el comprobante, y eso es lo que se utilizó, basta, ¿no? 1.500 galones de combustible, no sé, 800 bolsas de alimento balanceado, cueros, como dije en este caso, ¿no? Pues son lo que está en el comprobante, ¿no? Bueno, pasamos al segundo tema, ¿no? El tiempo pasa rápido, que es el inciso A del artículo 4 de la Ley Penal Tributaria. ¿Por qué vamos a este punto? Porque este es el tipo penal agravado, ¿ya? Es el tipo penal agravado, ese que tiene una pena de 8 a 12 años, y señala lo siguiente. Bueno, el que aparece en pantalla es el delito base, ¿no? El que está en el artículo 1. Provecho propio de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, delito u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos. El verbo rector, digamos que es dejar de pagar, ¿no? Los tributos. Los elementos están ahí. Ha habido teorías que han explicado cuál es el bien jurídico protegido por el derecho penal en cuanto a la tributación. Entonces hay unos que decían que el patrimonio, el erario, y otros que dicen la función del tributo, el sistema de ingresos públicos, ¿no? Finalmente, los que dijeron el patrimonio no estaban tan lejos del asunto, porque es en realidad una suma dineraria la que se discute, pero se les criticó y se dijo, mira, los delitos patrimoniales afectan el patrimonio cuando ya está en el sujeto pasivo. Se lo quitas al sujeto pasivo. O sea, un robo, una apropiación ilícita, una estafa, le quitas el dinero que él tiene. En cambio, los delitos tributarios dicen, bueno, todavía no se lo has dado al Estado, o sea, no puede ser por eso patrimonial. Esa pequeña diferencia ha hecho que gane la tesis funcionalista, la que dice, mira, el Estado necesita, para cubrir sus gastos, necesita ingresos, y ese flujo necesario para esto es lo que se ve perjudicado cuando no tiene los ingresos que debe tener para pagar ese gasto, ¿no? Tendría que endeudarse, qué sé yo, vender bonos, en fin. Entonces, ahí hay una tesis funcionalista que es la que se ha impuesto. Y así lo dice el Acuerdo Plenario 2/2009, ¿no? Es el bien jurídico que se protege. Aquí está, ¿no? El proceso de recaudación de ingresos y distribución de los mismos en el gasto público. Muy bien, pero sin embargo también más allá del acuerdo plenario, el literal B de esto, ven que dice que tiene una naturaleza patrimonial, ¿no? Y en el literal D tiene algo muy interesante que hay que resaltar, que dice, el núcleo típico es la elusión del pago de tributo. En realidad no es elusión, porque ahí dijimos que la elusión es una conducta que no es antijurídica, ¿no? O no es antijurídica desde el punto de vista penal, ¿no? ¿Por qué? Porque la elusión es dejar de pagar de acuerdo a ley. Entonces acá debería decir es la evasión de tributos. Y ahí está claro, o la obtención indebida de beneficios tributarios. O sea, son dos cosas. O dejo de pagar tributos o obtengo beneficios tributarios. ¿Por qué es importante esto? Porque
el tipo agravado que está en el literal A, en realidad, no es dejar de pagar tributos, es obtener beneficios tributarios. Ahora, ¿es sustancialmente diferente esto en un delito de naturaleza patrimonial, como hemos visto? Bueno, la exposición de motivos del decreto legislativo 813, que es la ley penal tributaria, tenía este trabalenguas que vemos acá como sustento. Y es necesario que lo veamos todo para que después lo refraseemos, ¿no? Y lo entendamos, ¿no? Dice. La modalidad escrita en el numeral 8 también deja de ser tal y es incorporada con... Numeral 8 se refería al numeral 8 del artículo 269 del Código Penal, porque el delito tributario antes estaba en el Código Penal. Los delitos tributarios estaban en el Código Penal en un capítulo especial. Entonces, cuando dice la modalidad que está descrita en el numeral 8 era la modalidad de defraudar en beneficios tributarios, deja de ser tal, o sea, deja de estar en ese numeral y es incorporada en un tipo autónomo de defraudación tributaria, o sea, es incorporada en esta nueva ley, ¿no? El mismo que contiene una mayor pena. Bueno, ya sí, ya sabemos, antes era de 5 a 8 y ahora lo pones de 8 a 2. Bueno, vamos a ver por qué, o sea, ¿dónde está el por qué? Eso es lo importante, ¿no? La explicación radica en que el tipo base de la defraudación tributaria se encuentra en dejar de pagar los tributos. Bueno, está bien, ya sabemos eso. Mientras que en los casos descritos en la citada modalidad se consuma el delito con la obtención indebida de beneficios fiscales, la cual en la mayoría de casos también es dejar de pagar tributos. O sea, es lo mismo, pero en la mayoría de casos, no en todos. Es decir, en otros casos ni siquiera se deja de pagar tributos. Ya, ¿por qué digo parafraseemos esto? ¿Por qué digo parafraseemos esto? Porque miren ustedes, la modalidad eh, base, el tipo base, es dejar de pagar tributos. La modalidad agravada también es dejar de pagar tributos, pero no en todos los casos. En algunos casos no se deja de pagar tributos. Un beneficio fiscal, un beneficio fiscal es necesariamente, tiene como efecto necesario que no pagues tributos. Si hay un beneficio y ese beneficio, a pesar de ese beneficio, tú sigues pagando los mismos tributos que pagarías si no hubiera el beneficio, entonces no es beneficio, pues. ¿No es cierto? Es como esas que te dicen, espérate al Cyber Monday, ¿no? O al Cyber Friday, no, Cyber Monday. Y los precios van a bajar. El precio actual es, digamos, 2.000 soles por un televisor. Llega el Cyber Monday y el precio actual es 3.000 rebajado a 2.000. Entonces tú dices, oye, ¿dónde está el beneficio? ¿No? Es más o menos lo que sucede acá. O sea, si no dejas de pagar o si no pagas de menos, no hay beneficio. Entonces, lo que te está diciendo, o sea, después de interpretarlo y de ver toda esta prestidigitación de palabras, es que en realidad los dos deberían, apuntan a lo mismo, pero sin embargo, con diferentes penas. Ah, ¿qué decía el numeral 8 del 269 del Código Penal? Decía obtener exoneraciones tributarias, reintegros, devoluciones, que permitan gozar de tales beneficios. O sea, hablaba de los beneficios. Este numeral que ha sido reemplazado por el 4A, se trata de beneficios. Bueno, entonces ya hablando que el tipo de agravados beneficios, aunque no encontremos qué diferencia sustancial, qué mayor desvalor existe, tiene mayor pena que simplemente dejar de pagar tributos, aunque los beneficios solo sirvan para dejar de pagar tributos. Bueno, muy bien. Pero ¿qué es un crédito fiscal? ¿Qué es un crédito fiscal? Crédito fiscal es un sintagma que tiene más de un significado, señores de la audiencia. Espero que haya abogados tributaristas o penalistas aquí que vean estos casos, porque en esto radica la gran confusión de este tema. Un crédito fiscal en una acepción amplia es lo que dice acá el propio Instituto de Administración Tributaria de la SUNAT. Dice, es un monto en dinero a favor del contribuyente en la determinación de la obligación tributaria que éste puede deducir del débito fiscal. Entonces es una cantidad así como una tarjeta de descuento que tú puedes deducir.
del débito fiscal. ¿Qué es el débito fiscal? Es el monto de la obligación tributaria a favor del Estado que el contribuyente debe considerar como pago. El débito fiscal es tu impuesto que deberías pagar. Pero te llega tu tarjeta de descuento, que es el crédito fiscal, y ya está. Esa es la acepción amplia. Y ese crédito fiscal, que te llega así en esta forma de tarjeta de descuento, sí es un beneficio, pues. Es un beneficio, porque nosotros vamos a la RAE. ¿Qué cosa es un beneficio? Es un bien que se da o se recibe. Es un bien. No es un derecho que tú ya tienes, digamos, ¿no? No es una característica de un sistema tributario, ¿no? Es algo, digamos, que se recibe eventualmente y y que de no recibirse no estarías en un perjuicio, sino simplemente estarías en la situación normal. Bueno, pero ¿qué cosa es un crédito fiscal del IGB? Ya, esta es otra definición. Por eso digo que el término es polisémico. Esta definición de crédito fiscal del IGB está en el artículo 18 de la ley del IGB y dice: el crédito fiscal está constituido por el impuesto general a las ventas consignado separadamente en el comprobante de pago que respalde la adquisición de bienes y servicios. En cada comprobante de pago, en cada factura de las que yo compro, viene separadamente el 18% de lo que estoy comprando. Ese es el crédito fiscal. ¿Ok? Cada factura de la que estoy comprando. No estamos hablando del impuesto que ya determiné al final para pagar. Es el impuesto que viene en cada factura, así sea chiquita. Cada factura que yo tengo tiene un 18% separado. Ese es el crédito fiscal. El crédito fiscal se determina contra el impuesto bruto. ¿Qué es el impuesto bruto? Es el 18% en cada venta que yo hago. El crédito fiscal era el 18% en cada compra que yo hacía. Este es el 18% en cada venta que hago. Ok, y al final tiene esto, el impuesto bruto menos el crédito fiscal. El impuesto bruto es la suma de todos mis 18% de todas mis facturas, de lo que he vendido, y el crédito fiscal es el 18% de todas las facturas de todo lo que he comprado. Bueno, hasta ahí entonces estamos dándonos cuenta de qué cosa es el crédito fiscal en el IGB. Vemos que el crédito fiscal en el IGB tiene una función dentro del impuesto. Entonces, pero para eso tenemos que entender qué es el IGB, ¿no? Vamos a ver, entonces tenemos la definición, que además está recogida, acá está de Pablo Mazzone, pero está recogida ya en el RTF del Tribunal Fiscal. Dice: es un impuesto plurifásico no acumulativo o de valor agregado. Entonces, esto que nos suena muy extraño a los que no son tributaristas, los tributaristas lo tienen clarísimo. O sea, esto es una cosa simple. Plurifásico porque se aplica en todas las fases. Del fabricante al mayorista, del mayorista al minorista, del minorista al reducidor, hasta el que compra al final. Entonces, todos esos ponen 18% cada uno. Pero si todos pusieran el impuesto así y nadie lo pudiera restar, de acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, esto es un signo de resta. Si no lo pudiera restar, se acumularía en cada etapa y en la siguiente crecería más el impuesto. Le pagarías un impuesto sobre el bien más el impuesto. Y en la siguiente un impuesto sobre el bien más el impuesto que ya llevaba un impuesto anterior. Y así se formaría lo que en esta materia se conoce como una piramidación, porque se volvería cada vez más grande hasta una base mucho mayor, porque acumularía el impuesto en cada fase. Entonces, este impuesto no funcionaría para nada, no sería neutral, crearía un aumento de precios en algunos bienes, distorsionaría la economía porque preferirían directamente comprar pues de un productor, ya no tendrían no habría la razón de una cadena, ¿no? Entonces, este impuesto tiene que tener una forma de restar en cada una de estas fases lo que ha sido la compra. ¿Y cómo se resta esa fase? Bueno, se resta a través de dos métodos, ¿no? Esos dos métodos que se restan, uno es llamado de base contra base, es decir, todas mis compras menos todas mis ventas, así, en un solo monto cada uno, y resto uno del otro.
y lo que queda lo multiplicó por el 18%, que es la tasa del IGB, ¿no es cierto? Bueno, IGB más IPN. Y como ven acá, en ese método de base contra base, no existe la palabra crédito fiscal. Este método se podía usar, solamente que no es muy eficiente cuando existen tasas diferenciadas o productos exonerados. Porque ¿cómo diferenciarías en una base contra la otra? Si muchos de los productos que compraste tenían una tasa diferente. Por ejemplo, ahora los restaurantes, hoteles tienen una tasa del 10%, ¿no es cierto? Y hay productos que no tienen tasa. Entonces, ¿cuál es el método más adecuado? El método de impuesto contra impuesto. Ese método de impuesto contra impuesto hace la operación que hemos visto acá, pero por cada una de las compras y por cada una de las ventas. Y entonces ese método, y hemos visto que cada una, la suma de todas esas de las compras se llama crédito fiscal. Pero si no existiera el crédito fiscal, este no podría ser un impuesto al valor agregado. Sería un impuesto a la venta total, con las consecuencias de acumulación y piramidación. Y no sería un impuesto al consumo, porque sería un impuesto a la producción en cada una de esas etapas. Entonces, en otras palabras, le quitas el crédito fiscal y no sería el impuesto al valor agregado. Punto. Entonces, acá vemos que el crédito fiscal no es ningún beneficio, ¿ah? No es ningún beneficio. El crédito fiscal del IGB no es ningún beneficio. El crédito fiscal del IGB es un componente, una característica, un mecanismo dentro del impuesto general a las ventas. Haciendo un símil, es lo mismo que en el impuesto a la renta el costo y el gasto. O sea, en el impuesto a la renta, que es un impuesto a la utilidad, tienes que deducir tu costo y tu gasto. Si no puedes deducirlo, sería un impuesto literalmente al ingreso y quebrarían pues muchos, ¿no? No se podría, entonces, no funcionaría. Igual acá, este impuesto, el crédito fiscal, en este impuesto el crédito fiscal es un componente, no un beneficio. Nos vamos a pasar esto y no sé si estoy dentro, si puedo continuar, era una hora si no me equivoco con este tema o... Sí, doctor, todavía puede continuar. Muchas gracias. Bueno, y el tercer tema contingente es el impuesto, el incremento patrimonial no justificado. Ya, muchos los están notificando con esto. ¿Qué es el impuesto o el incremento patrimonial no justificado? El artículo 52 de la ley de impuesto a la renta contiene una presunción, ¿no? Repito, presunción. Y nos dice que todo incremento patrimonial que no pueda ser justificado por el deudor constituye renta. ¿Ok? Que él no ha declarado. Incremento patrimonial no justificado. Suena bien feo, pero no es tan feo, en realidad. Aquí estamos en el tema administrativo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, si tu patrimonio ha crecido como 200, pero tus ingresos han sido 100, entonces hay 100 que no puedes justificar, que supuestamente no podría justificar. ¿Ya? Pero esos 100 que no puedes justificar, son ingresos. Ojo, lo que es renta está en el artículo 1 y 2 de la ley. Y hay muchas cosas que no, y lo que no está ahí para las personas naturales no es renta. Y por lo tanto, o sea, no es renta gravable, o sea, por lo tanto no se le debe poner el impuesto a la renta. Y por ejemplo, ahí están las donaciones o los préstamos. Si tú has recibido una donación y en esa diferencia de patrimonio, un beneficiario tuvo, tu abuelito te regaló 100.000 soles ese año, ¿no? Fue al banco y te trasladó 100.000 soles así. Bueno, pues eso no es renta. Pero lamentablemente, como no ha realizado la formalidad de vida, no vas a poderlo sustentar, no has cumplido con la formalidad y lo van a considerar un incremento patrimonial no justificado. O si alguien prestó dinero, ¿no? Fuiste al Motor Show y viste el carro que te gusta con un descuento del 30%. Llamaste inmediatamente a tu amigo
y le pediste que te transfiera lo que te faltaba. Faltaban, digamos, $7,000. Te transfirió $7,000. Confiando que se los des. Y efectivamente se los pagaste a los pocos meses. Y te lo transfirió por el banco y se lo devolviste por el banco. Pero no cumpliste con el requisito del documento de fecha cierta. ¿No? Entonces, ese ingreso es incremento patrimonial no justificado. Y cuando devolviste el dinero del préstamo, es incremento patrimonial no justificado para la otra persona. Pues no cumplir las formalidades. ¿Ven? Ese es el tema. Por eso digo, hasta ahí no hay nada penal. Solo tributario. Vas a tener que pagar como si fuera dinero que ha provenido de ingresos, ¿no? De ingresos grabados. Lo asumen como si hubieras hecho un servicio profesional y hubieras cobrado. Pero no, no fue así, fue un préstamo, en fin. Pero de ahí a trasladarlo y decir que corresponde, una vez que estos ingresos han sido determinados por el incremento patrimonial no justificado, se convierten en ingresos omitidos de declarar y por lo tanto uno de los tipos de defraudación tributaria, eso ya es un exceso. Porque como hemos dicho, esos ingresos, si bien no han cumplido determinadas formalidades, cuando se haga, y como debiera hacerse un examen de acuerdo a una prueba libre, pues estarían justificados como un préstamo, como una donación, etc. Y por lo tanto, no podrían ser considerados como ingresos no declarados. En el lado tributario, si hacemos la división, en el lado tributario está frito, pero en el lado penal no tiene nada que hacer. ¿Ok? No tiene nada que hacer. Es importante tener acá en cuenta lo siguiente para esto, ¿no? Existe el derecho de presunción de inocencia, que es una presunción a la cual cuando uno va con esto de la omisión de ingresos a enfrentarlo, estarías enfrentando en realidad a presunción de rentas no declaradas, que es el incremento patrimonial del artículo 52, contra la presunción de inocencia. Una presunción contra otra presunción. Y tenemos todos los que sabemos derecho penal que la presunción de inocencia solo se quiebra con prueba, no con otra presunción. ¿Ok? Así el artículo 2 del título preliminar, del CPP, perdón, dice que debe haber suficiente actividad probatoria obtenida con las debidas garantías procesales, ¿no? Para poder condenar a alguien, obviamente. Actividad probatoria. Entonces acá tenemos algo claro. Si tienes prueba, no necesitas presumir. Y si necesitas presumir es porque no tienes prueba. Y si no tienes prueba, no puedes condenar. Y si no vas a poder condenar porque no tienes prueba, pues no vengas con imputar con una presunción, pues. Esto fue una discusión que yo siempre la tuve clara mientras fui gerente y no permití que pasase ningún informe de esto en la época que estuve. Pero costaba mucho trabajo porque no había forma de hacer entender a mucha gente que había tenido la costumbre de utilizar este argumento como un insumo para el informe de delito tributario, basado en este artículo 52 de la Ley de Renta. Hasta que el año pasado salió un informe, finalmente nacional, un informe que ya pues lo cambia todo, ¿no? Nos dice que la presunción del artículo 52 no deviene por sí misma en la comisión de un delito de defraudación tributaria, porque para eso esos ingresos tendría que demostrarse que han sido obtenidos de manera fraudulenta. ¿Okay? O sea, no, el informe no se ha ido por el lado del quebrantamiento de la presunción de inocencia, de que se trate de presunción contra presunción, de que no hay un respeto de las pruebas, en fin. Se ha ido simplemente porque me dice todo lo que pueda sacar en un incremento patrimonial no justificado, al final, si no hay si no has probado que ha habido actividad fraudulenta, ¿no? Engaño,
Entonces, no, eso tendrías que probarlo. Pero esto nos dice, entre líneas, otro te dice que el método establecido en el artículo 52 no sirve para aprobar un delito por omisión de ingreso. No sirve. No es el método, pues. No debería utilizarse así. Si tú quieres a alguien imputable que sus ingresos provienen de efectivamente la utilización de ardite, engaño, esto para ocultar el ingreso, porque simplemente no declararlo no es delito, ojo. Porque la administración tiene la obligación de determinar la deuda tributaria si tú no la determinas. Punto. Tú tendrías que haber hecho algo para ocultarlo realmente. Y ocultarlo no es no presentar la declaración, ¿eh? Porque hay muchos medios de conocer. Es tomarte un mayor trabajo en ese ocultamiento. Así que este método del 52 no debería utilizarse para una imputación penal. Simplemente queda vedado de eso. Bueno, lo que está en rojo, ¿no? Lo voy a leer. Solo se configura el delito de defraudación tributaria en la medida que la omisión en el pago de tributos se hubiera logrado mediante la utilización de medios fraudulentos. Así que dudo mucho de que ahora en la administración tributaria, después de este informe, pueda haber imputaciones penales basadas en el 52 de la ley de renta. Pero si las hay en alguna instancia judicial o del Ministerio Público, pues ya deberían empezar a caerse, ¿no? Ese informe salió, a su vez, basado también en un informe del Ministerio de Justicia, que sí nos hablaba de la presunción de inocencia, hasta que se le puede lo contrario, como dice bien, y esto se tiene que hacer con pruebas, ¿no? Se pruebe lo contrario, es con pruebas, no con otra presunción. Bueno, ¿qué no dice el informe de la SUNAT? No dice, pues efectivamente los hemos hecho, que se tratase de una presunción, no tiene el valor de prueba, no puede, el informe de indicios es un informe que debería basarse en pruebas, no en una presunción que esté establecida en la ley. Y que, como les dije, podría llevar incluso al que se prestó dinero, o al que recibió una donación, o al que recibió un regalo, ¿no? Algo terrible. Y bueno, muchas gracias. Ahí está mi teléfono por si alguno tiene alguna duda sobre esto, que encantado yo puedo ayudarles a resolverla. Agradezco mucho al colegio por permitir compartir con ustedes y eso es todo. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. ¿Le parece si pasamos entonces a nuestra secuencia de preguntas? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. A ver. Ingeniero, ¿me ayuda por favor a verificar?
Bien, continuamos con la secuencia de preguntas. Nos llega la pregunta aquí. Doctor dice, ¿por qué los depósitos de los bancos pueden ser considerados como incremento patrimonial? Entiendo la pregunta como los depósitos que realizan terceros en la cuenta de una persona, pero que no tienen un sustento. Es decir, si tienen un sustento, no habría problema, ¿no? Es decir, se gira una factura eh, por 1.000 soles y en la cuenta ingresan 1.000 soles, pues no hay problema. El tema sería cuando no hay un correlato por qué ha ingresado ese dinero y no hay ninguna respuesta que pueda darse, entonces sí podrían considerarlo un incremento patrimonial. De hecho, si no cumple los requisitos de cada una de las situaciones por las que puede ingresar el dinero, así lo consideraría la administración. Por ejemplo, como el ejemplo que les había dado del préstamo, ¿no? Se recibe un préstamo, se gira un préstamo a mi cuenta, pero no se ha tenido el cuidado de hacer un contrato en fecha cierta, entonces la administración podría considerarlo eso como un incremento patrimonial, ¿no? Cabe Muchas señalar gracias, también doctor. que los retiros de las cuentas, de acuerdo al método de incremento patrimonial más consumo, son considerados gasto. Es decir, si uno retira de su cuenta porque, qué sé yo, por este tema del COVID, hay mucha gente que ha retirado efectivo para una emergencia, ya, bueno, llegaron las vacunas, todo eso, y lo ha vuelto a depositar. Bueno, pues lamentablemente, cuando se retiró, hay una ficción de que eso es un gasto que se lo gastó. Y cuando lo ha puesto, pues es un ingreso que no tiene sustento. Así, lamentablemente, esa es la norma, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. A ver, déjeme ver si tenemos otra pregunta por aquí. Creo que agotamos las preguntas, doctor. No nos queda más que agradecerle su participación, felicitarle por su elocuente y magistral exposición el día de hoy. Es muy grato para nosotros, doctor, haber contado con usted en esta jornada académica, agradeciéndole sus conocimientos y experiencias, por haber compartido todos sus conocimientos y experiencias en esta jornada académica. En nombre del Colegio de Abogados, les damos las gracias y ojalá podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Con mucho gusto, todas las veces que se pueda, todas las veces que quieran invitarme para los temas que puedan salir desde el colegio y que yo humildemente pueda conocer, el mayor de los gustos, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A todos nuestros participantes también les agradecemos su participación. Los invitamos a conectarse la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas noches.